Se dice que a la que uno pone su conciencia en Shiva, ésta se empieza a transformar, solo no como pensamos, porque es más allá de nuestros sentidos. Nosotros pensamos que una transformación está generalmente asociada con algo que podemos percibir con nuestros cinco sentidos. No es el caso cuando hablamos de conciencia y de la parte espiritual. Se dice el Shiva Purana, que es es uno de los volúmenes, son 3 volúmenes, nos dice que es de los aspectos más fáciles de satisfacer. Lo que tú ofrezcas a nivel mental, tu meditación, a nivel de comportamiento, se dice que Shiva lo amplifica. Pero a veces no nos damos cuenta de esto, y es de lo que va nuestra historia, porque en esta historia se cuenta como un devoto que por dentro llevaba mucho dolor, había transformado el dolor en cinismo, había transformado su dolor incluso en cierto coraje, pero al mismo tiempo había algo dentro de él que lo hacía, le imposibilitaba mantenerse alejado de los lugares sagrados, de los templos, pero no entraba. Él simplemente veía y a las personas no se explicaba, pero era como si un poderoso magneto lo atrajese a ese lugar. Aún así tenía dolor, aún así tenía incluso ese cinismo ante la vida. Un día se encontró a un swami, un monje, y esta vez el monje se acercó con una sonrisa y le dijo: hijo, veo que continuamente estás aquí parado. Se ve que has pasado momentos difíciles. ¿Por qué no entras al templo? Y este hombre, a diferencia de muchos otros que había visto, estaba acompañado de un aura muy sutil, unos ojos profundamente pacíficos, llenos de gracia. Este hombre se sentía atraído a él, no podía explicar qué era, pero le dijo: no me siento listo para entrar a tu templo, pero no te podría creer que solamente el hecho de entrar al templo me diera el estado que tú tienes. Porque se ve que eres alguien dichoso. Me gustaría tener ese mismo estado, pero no estoy convencido de que un templo y que unos rituales me lo vayan a dar. Y el Swami, lleno de compasión, le dijo: no tienes que entrar al templo. Te voy a dar 3 prácticas muy sutiles, pero tienes que hacerlas. No te van a llevar más de 30 minutos por día. Y lo instruyó, le dijo: concéntrate, si puedes, en la forma de Shiva. Concéntrate, simplemente puedes visualizarlo. Si eso es demasiado para ti, si concibes algún poder superior, adelante. Y le dijo: te voy a regalar unos pequeños textos en donde vienen historias, que en este caso son de Shiva. No necesitas creer nada, simplemente hazlas parte de tu práctica. Por lo menos te vas a hacer el hábito de la lectura y te van a ayudar a pensar en cosas diferentes. No creas en nada, pero simplemente lee estas historias. Por la mañana, aséate en el río Ganges, purifica tu mente haciendo prácticas físicas, yogasanas, tienes que mantenerte saludable, medita. Le compartió un par de ejercicios muy sencillos de respiración y le dijo: y después lee estas historias. No te debe de demorar más de 30 minutos, simplemente haz eso. No tienes que regresar al templo. Y después, a lo largo de tu día, simplemente intenta hacer el bien como nazca de tu corazón. Intenta eso. Y después, probablemente ya ni siquiera tengas que verme de nueva cuenta. Con el tiempo, el hombre se transformó en un gran devoto de Shiva. Nunca se le apareció nada, nunca vio nada, no hubo ninguna manifestación externa. Él hacía su sencilla práctica. Pero algo inexplicable, ese magneto simplemente se hizo más grande. Y estaba entregado a su práctica.
Era un devoto. Cada vez quería pasar más tiempo haciendo esa pequeña práctica que le dio el Swami. Un día no pudo contener. Dijo, tengo que hacer más, quiero hacer algo más. Aunque dentro de él había dos tendencias. Una era que la práctica que tenía lo hacía muy dichoso. Se sentía radiante. Pero aún así no conocía ningún aspecto externo. En este caso a Shiva. Pensando que su mal karma lo prevenía de esto, se sentía a veces desafortunado. Pensaba incluso que Shiva estaba molesto con él por cómo se había comportado en el pasado. Pero aún así era más el gozo que tenía, era más lo radiante. Y decidió por primera vez hacer un ritual védico, hacer una puja, así se llaman. Dijo, yo sé que esto está más allá de manifestaciones externas, pero no me puedo contener lo que llevo dentro y por lo menos voy a mostrar gratitud hacia eso. Voy a utilizar mi tiempo para hacer esta ofrenda. No sé si signifique algo, no creo mucho en la parte ritualística, pero voy a intentarlo. Salió al mercado y compró mantequilla clarificada, ghee, compró raíces, compró flores, cosas que se dicen en los Puranas que se pueden ofrecer a Shiva con total devoción, entrega. Dijo, por primera vez voy a hacer algo para alguien que no sea para mí, a modo de gratitud. Y estaba tan contento, tan radiante, tan entregado. Solamente estaba pensando en Shiva, Shiva, Shiva todo ese día. Fuera de su única práctica, porque su práctica como tal era 30 minutos por la mañana, ni siquiera lo hacía en la noche. Este día estuvo todo el tiempo Shiva, 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 y esto para Shiva, y esto seguramente le puede gustar, y hasta incluso tenía cierta conversación, nadie le contestaba, pero todo era con Shiva, y esto le puede gustar más, esto menos. Se gastó lo poco que tenía en comprar flores, la mantequilla clarificada, todas estas cosas. Y a su regreso, este hombre lo empezó a seguir un perrito. Tenía frutas, tenía cosas, el perrito estaba hambriento y le empezó a buscar, con su nariz, empezó a ver qué era lo que llevaba, y con el tiempo le empezó con la patita. Este hombre al principio no hizo nada, pero cuando el perrito estaba rasgando su bolsa, se molestó y dijo, esto es para Shiva. Esto es para Shiva. Molesto con el perro, que estaba sucio, hambriento, era un perrito de la calle, lo apartó con una mano bruscamente. Dijo, ¿cómo te atreves? Esto es para el señor Shiva. El hombre llegó, intentó recuperar su paz, su calma, su dicha, y armó todo con profundo cuidado, con profunda entrega, para colocarlo en su altar, en honor a Shiva. Hizo su práctica en la noche. Dejó sus lámparas de aceite encendidas y se fue contento. Se fue con el corazón lleno. Nunca me había sentido así. Y en la noche se le manifestó Shiva y le habló bruscamente y le dijo, ¿a quién ofrecías tu comida? ¿A mí o a tu idea de mí? ¿A mí o a tu orgullo? Yo era ese perro. Yo también tengo hambre. No de arroz, sino de almas que vean más allá de las formas. Pero tú no me viste cuando tuve hambre. Llegué en la forma de lo que más te hace falta. A ti te falta compasión, karuna en sánscrito. ¿Crees que me buscas en flores, cantos y reglas? ¿A quién crees que estás ofreciendo tu comida? De esta manera fue que Shiva se dirigió al hombre. El hombre se quedó en su cama y empezó a repasar desde la práctica que le dio el sabio hasta el momento que iba caminando con el perrito, y recordó lo que alguna vez había leído. Una práctica tan simple como mantener a la divinidad en su mente le atraía poderosamente. Esto en sánscrito se conoce como dharana. Durante todo un día este hombre fue capaz de poner su atención solo en Shiva. Y este
Se le manifestó, no necesitó culminar su ritual, no necesitó culminar su ofrenda. Shiva estaba ahí, pero no supo verle, porque más que en una forma, el principio que le estaba enseñando es: yo estoy en todas las formas. Dijo: a ti lo que te hace falta es compasión, es karuna, es la capacidad de verme en todo lo que respira. No era que fuese tu karma o este tipo de cosas externas, no era que estuviese molesto, es que llego en la forma que más me necesitas para enseñarte. Ahora, esto que nosotros estamos haciendo, contando esta historia, es un poquito de esa práctica que le comparte el Rishi. Es una especie de loop. Porque cuando tú te das cuenta que el poquito de tu esfuerzo se te está manifestando con ciertas lecciones ahí en la vida, solo que a veces no somos capaces de ver, que es la mano de la divinidad bendiciendo, es que, como este hombre, el perrito, rechazamos la bendición, rechazamos esa forma que viene a visitarnos. Y es que seguimos y podemos entrar en un círculo en donde no tienen resultados las cosas que yo estoy intentando. Para este hombre esa práctica tan simple empezó a dar poderosos frutos, solamente que este hombre tenía una expectativa muy clara y muy específica, pero aún así internamente Shiva le iba transformando. Internamente esa oscuridad que tenía, que nada más iba ahí al templo sin poder explicarse nada, con ese cinismo, poco a poco se fue lavando, se fue enjuagando, poco a poco y sutilmente, con esa simple práctica que le dio, que es: piensa en la divinidad, dedica un poco de tiempo a la divinidad, purifica tu cuerpo, medita y lee un par de historias que te pongan en la mente, que enaltezcan tu mente, tus pensamientos y tus emociones. Con eso tienes. Y este hombre lo experimentó, llegó a un punto clímax, que fue ese punto clímax donde dijo: quiero hacer algo más, porque esto que tengo no me lo puedo callar. Y en ese momento es cuando la bendición final llegó. Te hace falta esto, te hace falta verme en todo, no solamente en una forma. Y te hace falta compasión, porque está volviendo egoísta. Y es que se manifiesta en ese perrito. Pero ahí no acaba la cosa, porque el hombre el otro día lo primero que hizo fue alimentar al perrito que se encontró. Esta vez practicando ese principio, ese tattva, decir: está en todo. Yo estaba queriendo una forma, yo estaba queriendo un aspecto muy específico, pero ese mismo Atman, esa chispa, está respirando en todo. Alimentó al perrito, se quedó con él y empezó a meditar, esta vez desde un estado muy distinto. Le empezó a reverenciar como el Brahman supremo que respira en todos y cada uno de los seres, sin importar la forma que tengan, sin importar las tendencias que tengan. Este hombre empezó a expandirse, empezó a ver cómo respiraba en su mismo ser, en su compañero, su perrito, en las plantas, en las personas, en los templos, en los sabios, en los ignorantes, en los buenos, en los malvados. Dijo: solo es Shiva. Solo es Shiva. Es Karuna Swarupa, Karuna Avataram. Y este hombre entonó el siguiente canto. ¿Qué quiere decir? Me inclino ante Baba, ante Shiva, que es blanco como el alcanfor, la encarnación suprema de la compasión.
Él es la esencia del mundo, está por encima del samsara. Él es quien lleva a Vasuki, al rey de las serpientes, como adorno enmarañado en el cuello. Él es quien siempre reside en el loto de los corazones, y es aquel que está junto a Bhavani, que es Parvati. Ese mantra salió de su corazón y eventualmente fue la herramienta que lo llevó a hacerse uno con Shiva. Es Karuna, esta palabra en sánscrito, es algo tan sutil, pero tan poderoso. A veces no dimensionamos el poder que estas cualidades tienen dentro de nosotros, pero por lo menos mi poquita experiencia es que expandir de esta forma con Karuna, intentar practicarla, es una de las prácticas más poderosas que yo conozco. A este hombre su práctica lo hacía dichoso y se sentía radiante, pero aún así no conocía a Shiva pensando en su mal karma, que éste le prevenía. Y pensaba que de alguna forma Shiva le estaba guardando una cuenta como nosotros podemos estarlo haciendo. A veces ponemos nuestra conciencia, nuestro estado de conciencia se lo ponemos al de la divinidad y pensamos que de esa misma forma en que nosotros nos comportamos y pensamos hacia otras personas es como la divinidad lo hace con nosotros. Pues este mantra es justo Karuna Avataram, ni siquiera Swarupa. Swarupa es forma, Avatara es la encarnación de la compasión. ¿Y por qué decimos que Shiva es el destructor en este aspecto, siendo Karuna Avataram, un avatar de la compasión? Porque destruye esa ignorancia y esas impurezas que le permiten a la persona que está haciendo una práctica, que le están privando de llegar a ese estado. Estas historias que nos dejaron los rishis nos ayudan a recordar aquello que olvidamos en nuestro día a día. Estos principios sutiles, son esbozos de lo que estamos en potencia de lograr y está para comprobársenos. En última instancia es eso. No creas solamente en la historia, llévala y aplícalo al nivel que puedas hacerlo. Yo les recomendaría hacer una pequeña meditación, ya sea en la forma de gratitud, en la forma de compasión, en donde tú recuerdes las veces que te has sentido bendecido, bendecida, y no te dejes olvidar esos momentos. Porque son pequeñas herramientas que te van a ayudar a expandir poco a poco. Es cosa de que lo intentes. Hay una meditación justamente a Bhavani que les compartí, que fue una meditación que hicimos con la comunidad de Aurora. Fue una meditación muy linda, grupal. La energía fue muy linda. Te recomiendo hacerla. Puedes acceder a ella con el enlace que tienes ahí. Y una noche sagrada con Shiva. Si tú no estás en Aurora, te cuento lo que puedes hacer, no te preocupes. ¿Qué es lo que se ofrece? ¿Por qué el lunes? Esta meditación yo la puse en lunes. Te recomiendo intentarla hacer también este lunes. Insisto, aunque no estés dentro de Aurora, porque este lunes no tiene ningún significado en particular. Bueno, los lunes dice que son los días de Shiva, pero el que no tenga un significado como Mahashivarati o este tipo de cosas, para mí es un recordatorio de que no importa a nivel externo el día que sea, siempre puede ser una noche sagrada para ti. Y dedícala a esta forma de la compasión, a la forma de Karuna, porque se dice que Shiva responde de inmediato a las necesidades de los devotos y acepta cualquier ofrenda, tanto externa como interna, por más sencilla que sea. Yo te recomiendo, si haces esta meditación en tu casa, yo te recomiendo hacerla el lunes en la noche. Insisto, si estás dentro de Aurora, tienen para unirse, todos los datos los van a tener dentro de la comunidad. Y es ideal para pedir guía, para poder meditar regularmente o simplemente para pasar un tiempo meditando, haciéndonos conscientes de la eterna presencia de la divinidad.
además de ofrecer el tiempo, el prana, la mente y las emociones, a nivel externo, te recomiendo traer una velita, una lámpara de aceite, un incienso y una flor, que son representaciones de sus aspectos internos. Si no quieres una flor, puede ser una plantita que ofrezcas. Yo les recomiendo a todos intentar esa meditación. En nuestro caso lo vamos a hacer a Shiva en su forma de Karuna. La puedes hacer a Krishna, a la madre, a quien tú quieras. Pero inténtalo. Inténtalo que en los días de forma espontánea, sin que tenga algún significado, dáselo tú. Y genuinamente creo que este es el camino para hacer poco a poco, con el tiempo, cada uno de tus días especiales y empezar a valorar el eterno presente. Se dice muy fácil vivir en el presente, pero es cosa de practicarla y es una enseñanza de los más grandes, que es de Shiva, como señor del tiempo, como Mahakala. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.